Buenas, pues como estaba comentando, vamos a empezar ya con esta nueva sesión de la segunda sesión del curso de introducción al procesamiento de datos con Python. En la primera sesión la grabé justamente hace muy poquito, está subiéndose ya a YouTube, que de hecho estaba comentándolo ahora mismo, y entonces si la gente que estuviera en la primera sesión, pues ya sabe que estuvimos comentando un poquito cómo funcionaba Python, o tiene una serie de recursos para que os familiarizaseis con Python y trabajaseis un poquito en profundidad si queríais, pero que, como ya comenté, la parte que me interesaba a nosotros era sobre todo trabajar con esta parte del paquete de pandas. Ya comenté, lo que me interesa a mí es que sepáis acceder a Python, sepáis dos o tres cosas básicas de Python y tengáis pues unos conocimientos básicos, sobre todo pues para lo que es cargar el paquete y saber manejar un poquito los datos a través de ese paquete. Una cosa muy sencilla, no tenéis que saber a programar en Python de una forma avanzada ni de una forma básica, simplemente pues un poquito unas nociones básicas para más o menos tener un manejo de este paquete tan relevante para el procesamiento de datos. De hecho, como ya veréis ahora, tiene sus propias funciones, su propia forma de trabajar el paquete, que se alejan un poquito de lo que serían las funciones básicas o los parámetros básicos de Python. Entonces, si más o menos aprendéis bien a trabajar con pandas, pues no vais a tener que tener un manejo muy profundo de Python. Ya digo, para un manejo muy básico de cruzar unos datos, filtrarlos, revisarlos, pero ya cuando queréis un poquito más, pues sí, evidentemente porque necesitáis saber un poquito más de Python. Pero lo que es como puerta de entrada, sí que a lo mejor os da pie pues, para trabajar con este paquete sin tener ningún tipo de conocimiento avanzado en este lenguaje de programación. Lo último que vimos en la primera sesión fue justamente la parte de la instalación del paquete. Como ya vería en el vídeo las personas que no estuvisteis pendientes o no pudiese asistir a la sesión, os comenté que hay diferentes formas de instalar paquetes en Python que dependen pues, de si estamos accediendo a un entorno, a una interfaz u otra, si estamos en Macintosh, estamos en Windows o estamos en Ubuntu o en Linux. Hay diferentes maneras. Por lo general, estoy trabajando con Anaconda, como he comentado, os vais aquí al escribir prompt, abrís el Anaconda prompt y escribir conda install pandas, que no tenéis que ejecutarlo, porque si instaláis Anaconda, ya por defecto va a venir instalado el paquete panda, al igual que otros paquetes de instalación. ¿Cómo podéis saber si está el paquete instalado? Pues así no, me he equivocado y en vez de darle a borrar le da a ejecutar. Si pusieseis conda list, os lista todos los paquetes que tenéis instalados. Ahora a mí me dirá pues, que lo tenéis ya instalado, que no hay ningún tipo de problema. A ver lo que me comenta. Que trabajéis, por ejemplo, con Spider, lo que he comentado también en la otra sesión. Si usáis Spider, podéis tener Spider instalado dentro de Anaconda. Si tenéis instalado en Anaconda Panda, no hace falta nada, ya digo, no hace falta en absoluto, pero si tenéis Spider instalado de forma individual en Windows, lo que tenéis que hacer es en el control en la consola de comandos de Spider, escribir pip install, de hecho vamos a hacerlo así para que lo veáis. Ya digo, trabajáis, si habéis descargado Anaconda, y ya de Anaconda abrís Jupyter Lab o abrís Spider, no tenéis que hacer nada de esto porque el paquete Panda ya viene instalado. Pero si habéis descargado Spider en vuestro ordenador, lo que tendréis que hacer será aquí poner pip install pandas, ¿vale? Lo mismo digo, si queréis saber cuáles son los paquetes que tenéis instalados, ponéis pip list y os dirá cuáles están instalados, que en mi caso, pues ya veréis que está aquí, pues Panda, ¿vale? Pero, como comento, para que también quede claro, aquí me aparece instalado Pandas porque me lo coge del entorno básico de programación de Anaconda. Anaconda tiene diferentes entornos, pues en el entorno de base está instalado Panda. A ver aquí que lo veáis también más claro. Lo he pasado ya. Aquí veis, Panda, versión 2.03. ¿Qué significa eso? Pues que cuando yo abra Spider, salvo que le especifique otra cosa, o cuando yo abra Jupyter Lab, o cuando yo abra Jupyter Notebook, por defecto va a cogerme todos los paquetes que vienen de base. Entonces, pues si tengo instalado de base, pues Panda, la versión 2.03 me lo va a cargar en Spider, me lo va a cargar en Jupyter Lab o en Jupyter Notebook. Y eso es cómo se instala. Mire, fijaros, me lo va a actualizar. Voy a decirle que no para que no me meta ahora problemas. ¿Vale? Si queréis instalar Anaconda o queréis actualizarlo, pues escribís prompt aquí. Bueno, o vais a vuestra consola, a vuestra
página de inicio en Windows, que en mi caso es lo que estoy utilizando, buscáis Anaconda y en Anaconda pues abría el prompt para modificarlo. Lo que pasa es que en el prompt se trabaja con el comando conda, no con el comando pip, porque está instalándolo en la interfaz de Anaconda, ¿vale? Así os instaláis para todo y ya está, pues no tenéis más problemas. Si no estáis trabajando con Anaconda y tenéis solo Spider, pues os vais a Spider y la consola. ¿Que estáis trabajando con Macintosh? Pues desde la terminal de Macintosh, digo, en Macintosh sin tener Anaconda. Si estáis trabajando en Macintosh, pues de forma nativa, porque también tenéis instalado Python y tenéis, por ejemplo, instalado Spider o tenéis instalado otra herramienta, pues escribís pip install en el terminal de Macintosh y instaláis pues Panda. Pero ya digo, hay diferentes casuísticas. En la mayoría de las ocasiones va a ser pues, irse al terminal y poner pip install 3, pip install Panda. Pero si trabajáis con Anaconda, no tenéis que hacer nada, porque ya Panda viene instalado en la parte de Anaconda. Si tuvieseis luego que instalar algún paquete, pues ya sabéis cómo se hace, o instalándolo en Conda o instalándolo de forma individual en alguna de las aplicaciones que vayáis a utilizar, ¿vale? Como digo, trabajar con Anaconda, que va a ser lo más fácil para este caso, y si no sois no estáis muy iniciado en la parte de Python, yo os recomiendo que trabajéis diferente con Spider. Ya se lo dije en la anterior sesión. Yo voy a trabajar ahora con Jupyter Lab para que lo veamos de forma más clara, pero mi recomendación para aquella gente que no maneja todavía este sistema es que trabaje con Spider. Pero vamos, que si en cualquier momento quiere trabajar con Jupyter Lab, no hay ningún problema. Es sobre todo por eso, para que vaya viendo un poquito cómo se generan las variables o vaya pidiendo también un poquito la consola de comandos, las diferentes respuestas que le genera y vaya trabajando pues, de una forma un poquito eh, más, menos visual o con menos ruido, porque cuando luego metemos los markdown y metemos los códigos de texto y demás, pues a lo mejor puede entorpecerse un poquito el código. Muchas veces ejecuta un prompt arriba y luego otro abajo y luego vuelve a la casilla de arriba, modifica, no sabe exactamente ya ni el orden que lleva ejecutando órdenes, pues entonces me parece más interesante para empezar con Spider. Vale. La primera sesión del curso, como dije, la está subiendo ahora mismo y esta tarde, pues cuando termine, ya estará disponible. ¿Vale? O sea que no os preocupéis. Lo que comentaba, yo en mi caso voy a trabajar con Jupyter Lab para que lo veáis de forma clara, pero como digo, cualquiera de las otras formas que vayáis a ver va a servir. Si trabajáis con Anaconda, lo vuelvo a remarcar, no tenéis que instalar Panda, ya viene instalado por defecto. O sea que punto a favor para quienes decidáis trabajar con Anaconda, ¿vale? Si luego tenéis instalado Spider por separado o estáis utilizando otro sistema, pues ya tendréis que revisar si está instalado o no. Abrimos aquí Jupyter Lab. De hecho, Jupyter Lab ya lo tenía cargado. Perfecto. Mi entorno de prueba. Y mirad, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ir viendo cómo funciona la parte de importación de datos a Python a través de Panda, cómo sería la parte de lectura de importación, de importar el paquete, importar los datos. Yo, de hecho, voy a trabajar con un dataset que he compartido por aquí, que es un dataset de canciones y artistas de Spotify, ¿vale? Será con lo que posiblemente hagamos la práctica. Es un dataset que me gusta bastante porque como por ejemplo pasaba con el de IMDb cuando hicimos el curso de R, son datos que más o menos todo el mundo le van a sonar familiares, ¿vale? Grupos de música y son canciones, cualquier persona puede entenderlo fácilmente. Y además en este caso, los datos son lo suficientemente extensos como para que podáis tener errores, porque aquí de lo que va es de que os surjan errores, os surjan problemas y empecé a ver cómo podéis resolverlo. En este caso, el archivo de artistas son 65 megas y el archivo de pistas de audio son 113, bueno, de pistas de audio, de canciones, son 113 megas, o sea que es un volumen que no es una cosita así de le echo un vistazo rápido, sino pues eso, de miles y miles de datos, que más o menos pues, en algún punto puede introducirse algún problema o haber algún tipo de cuestión que tener en cuenta y a mí me parece que eso nos viene estupendo pues, para trabajar con esta parte de importación y procesamiento de datos, ¿vale? Esto por cierto, para descargarlo tenéis que estar logueados en Kaggle, que es una plataforma para que hacen competiciones relacionadas con datos, pero yo os subiré también
a Drive los dos para que podáis accederlos si no queréis registraros, ¿vale? Pero si ahora mismo queréis acceder a ellos, pues tenéis que loguearos. De hecho, posiblemente esta base de datos esté disponible en otro sitio de forma completamente abierta, ¿vale? Pero no hay ningún problema en que os registréis en Kaggle. Es una plataforma muy, muy conocida en la parte de ciencia de datos. Empezamos entonces con esto. Lo que decía, ya sabéis cómo instalar Pandas, trabajáis con Anaconda, no tenéis que instalar nada. Si trabajáis con otros sistemas, pues ya ahí tendréis que revisar. Que en la mayoría de los casos será pip install pandas, porque la parte de conda install pandas tiene que ver con el entorno específico de Anaconda y ya digo, no tenéis ni que siquiera que ejecutarlo porque ya viene instalado. Vamos a abrir nuestro Jupyter Notebook, como comentaba antes. Si está trabajando con Spider, pues directamente abrimos vuestro Spider y hacéis exactamente lo mismo que voy a hacer yo ahora. Esto aquí que se me ha quedado en la versión anterior. Empezaréis exactamente igual. Aquí pondréis import, pandas, pd, ¿vale? Y ya pues trabajaríais a través del script. Yo voy a trabajar a través de Jupyter para que lo veamos todo mucho más claro. Entonces, empezamos por aquí. Vamos a importar el paquete Pandas, que es el que nos va a permitir trabajar con toda esta parte de análisis de datos. Que por cierto, fijaros, mira, eh, 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 Pandas no, Pandas. Pandas es un paquete que está chulísimo y como digo, me parece muy interesante este curso, o al menos la orientación que le he dado, porque es posible que sin tener mucho conocimiento o un nivel muy bajo de conocimiento de de Python, podéis simplemente enfocaros a trabajar con Panda y hacer muchísimas cosas desde este paquete. Aquí tenéis un montón de tutoriales y de ayuda. A ver aquí, la parte de usuario, ¿vale? Podéis incluso hacer análisis de datos. Aquí tenéis una parte de introducción de Panda. Para cada una de sus funciones vais a encontrar un montón de datos. O sea que revisaros bien la parte del paquete. Os pongo aquí la ayuda en el chat, ¿vale? Para que lo tengáis aquí disponible. Dale un ojo, ¿vale? Porque ya digo, un paquete súper, súper, súper completo. Y como digo, pues habrá cosas que tengáis que tener un conocimiento básico, por ejemplo, para crear bueno, para reservar un espacio de memoria o crear una variable con vuestros datos o para hacer a lo mejor algún filtrado, pues cosas como las que comentamos en la última sesión de hacer comparaciones lógicas o hacer algún tipo de transformación de datos a partir de filas, pero lo demás son cuestiones que no tenéis tampoco que moveros mucho para filtrar una fila, filtrar una columna, seleccionar un determinado valor, combinar diferentes data frames, son cosas que no requieren ningún tipo de conocimiento avanzado en Python. Entonces, empezamos con esto. Fijaros, por defecto, bueno, voy a cargar esto. Por defecto, lo que yo suelo hacer y lo que también suele hacer la gente con este tipo de análisis, cuando trabaja con Python, con R, es crear su carpetita que se llama data y meter ahí sus diferentes archivos, ¿vale? Yo en este caso he metido estos dos, que son los dos que me he descargado de aquí, ¿vale? Tengo mi archivo tracks y mi archivo artist, los tengo aquí disponibles. Y de esa forma, pues ahora voy a ir cargándolo, como tengo aquí mi script, que de hecho vamos a ponerle aquí ya nombre, vamos a ponerle prueba partes. Como tengo ya aquí el archivo de Jupyter Notebook me va a reconocer que el directorio data está en la misma raíz que el directorio. Entonces, cuando escriba la ruta, va a ser muy sencillo. Ahora veré a qué me refiero. De manera también estándar, lo que suele hacer la gente con Python es que cuando trabaja con un data frame, que es una tablita de datos, fijaros, lo que nosotros vamos a abrir aquí es este archivo. Un archivo que tiene, a ver cuántas columnas, tiene todas estas columnas y tiene cuántas filas. ¿Lo llega a decir esto por alguna parte? A ver. No me está indicando por aquí la fila. Ah, sí, bueno, los valores únicos me está indicando por aquí que tienen en torno a unos 500.000 valores únicos, pero claro, son valores únicos, no sé, a lo mejor hay algunos repetidos. Bueno, ten en cuenta que hay como medio millón de, de filas, unas 25 columnas, pues eso que es una tabla que, por ejemplo, podéis llevarla perfectamente a Excel, aunque en Excel. De hecho, vamos a hacer la prueba. Voy a coger yo aquí mi Excel y voy a abrir el archivo para que vayamos viendo también la diferencia que hay y la facilidad que ofrece Pandas o Python con respecto a la lectura de datos frente a Excel, ¿vale? Porque Excel tiene un montón de cosas muy interesantes, pero cuando nuestros datos empiezan a ya ser bastante más numerosos, la cosa se vuelve mucho más compleja.
Yo para cargar mi archivo, vamos a abrir el de las canciones, tiene el archivo un poquito más grande. Tengo aquí mi carpeta de prueba. Decirle sí que lo reconozca directamente. Perfecto. Transformamos los datos, que no hay ningún problema. Sí, sí, pero está bien. Y cargamos. Fijaros, yo estoy tardando un poquito. Aquí lo estoy diciendo a la derecha. Se cargaron 200.000, 260.000, 300.000, 350.000, bla, 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 bla. Estoy tardando un poquito en cargar los datos. Más, esto no es un fichero ni de data ni leche, porque el archivo tiene 100 megas. Es una cosa completamente irrisoria. A ver cuando lo cargue. Aquí lo tenemos, ¿vale? Tenemos nuestro archivo NEF ya cargado. Con esto pues podríamos trabajar aquí. Luego habrá que ver pues, si ha cargado, ha reconocido bien todos los campos, si no hay algún problema con los decimales, por ejemplo, o cuestiones por el estilo, pero ya tendríamos aquí cargado nuestro archivo. Perfecto. ¿Cómo haríamos esto para cargarlo en Python? Pues muy sencillo. Como digo, lo que vamos a hacer aquí es crear una variable que se va a llamar df. Como digo, es el estándar cuando trabajéis con este formato tabla, ¿vale? Estas tablas de datos en las que cada fila es una instancia y cada columna una variable, que cada columna puede ser de un tipo. Habrá columnas que sean numéricas, booleanas, números enteros, números con decimales, etcétera, etcétera. Ese formato tabla, es lo que sería un data frame, ¿vale? Pues cuando creamos un data frame, para almacenar ahí nuestra hoja de cálculo, nuestra hoja de datos, perdón, lo que vamos a denominar habitualmente es como DF, data frame, ¿vale? ¿Cómo importaríamos un archivo? Muy fácil. Fijaros, aquí yo he importado el paquete pandas, pero ¿qué significa eso de aspd? Como yo ahora lo que voy a usar son funciones específicas del paquete panda, si yo no pusiese el aspd, si lo pusiese así, tendría que escribir pandas.read CSV y cargar la función específica del paquete pandas que se llama read CSV para leer archivos en CSV, que es el formato separado por coma. Sin embargo, si le ponemos aspd, lo que hacemos de esta forma es simplificar el proceso y llamar al paquete pandas como PD, ¿vale? Para no tener que escribir todo el rato pandas, sino hacerlo un poquito más simplificado. Es tontería. Yo voy a cargar este archivo, era un archivo CSV que, fijaros, este archivo CSV, si lo abrimos aquí, a ver si me deja verlo. Este es el de artista, pero bueno, no, quiero abrirlo como texto plano. Mm, A ver si me lo abre. Esto. Ese archivo, el archivo CSV, no es más que esto, un archivo en el que cada fila pues, es una cadena de texto en el que, por separado por algún separador, en este caso la coma, pues me divide lo que serían las columnas. Pues, por ejemplo, la primera columna y la primera fila es ID, que es esta primera. ¿Cuál sería la segunda columna, primera fila? Name. La tercera, popularity. Luego que tengo, pues que si me voy, por ejemplo, a la sexta fila y después de la primera coma, Lady of the Evening, que sería exactamente esta, ¿vale? Cada coma me separa uno de los valores que aparecen en cada una de las celdas. Habrá veces que ese separador sea una coma, habrá otras veces que sean punto y coma, eso puede variar dependiendo de los datos, pero fijaros que es un archivo muy, muy básico. Este archivo CSV podemos cargarlo en Excel y verlo de esta forma tan visual, y también podemos cargarlo en Python y trabajar con él. Solo tenemos que saber cómo está estructurado, pues ya sabemos que son separadores por coma, perfecto, y posiblemente haya por aquí algún tipo de caracteres de tipo acento, caracteres especiales, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta también porque tendremos luego que especificar si el tipo de codificación. En este caso, por defecto, voy a ponerle que es un formato UTF-8, que es para reconocer caracteres como, por ejemplo, la ñ. Mira, aquí, por ejemplo, aparece un acento. Para reconocer caracteres como los acentos, la ñ, caracteres un poquito especiales, ¿vale? Por defecto, utiliza siempre UTF-8 porque no va a pasar nunca nada. Fijaros,
¿Cómo pondría yo? De hecho, aquí lo pongo resumido. ¿Qué parámetros necesitamos para importar los archivos? Necesitamos varios parámetros. El primero, file path o buffer. Eso es para indicarle la ruta del archivo. Podéis indicarle el file path, ¿veis? Así, y ponerle ya aquí, entre comillas, la ruta, o si directamente lo ponéis sin poner esto, funciona igual. ¿Vale? Funciona igual porque reconoce que ese es el primer parámetro y que lo primero y que es obligatorio, y entonces lo primero que le va a dar a esa función te lo va a reconocer como ese parámetro concreto. Si queréis ahorraros todo ese chorro de texto de file, path, barra baja, or, barra baja, buffer, pues ponéis directamente entre comillas la ruta y os quitáis de lío. Luego ya otros parámetros sí tenéis que ponerlos bien delimitados porque si no se puede confundir. Pero como el primero es este y únicamente este, pues da igual que lo ponga o que no lo ponga. Lo que decía antes, ¿cuál es la ruta del archivo? La carpeta data barra, recordad, yo tengo que ir mi script, pues, ¿dónde quiero irme? A la carpeta data, que está en la misma ruta, y vamos a cargar el archivo tracks.csv. Si cuando estéis, por ejemplo, escribiendo, le dais al tabulador, fijaros que autocompleta, reconoce lo que estáis cargando. Si lo hiciese, por ejemplo, aquí, me da a elegir. Dice, reconozco que dentro de la carpeta data hay dos archivos. Pues, vamos a coger tracks. Y ahora aquí hay que utilizar varios parámetros. Algunos serán obligatorios, otros no, dependiendo de cada caso. Principales, set, el separador. Por defecto va a coger como separador la coma, o sea que en este caso no tendríamos que ponerla. Yo siempre la pongo por asegurarme y por luego si, como pego muchas veces muchos cambios y luego hay veces que incluso el mismo archivo lo modifico por detrás, lo vuelvo a cambiar la codificación y el separador y tal, pues yo siempre lo especifico para evitar luego líos. El header, que es la cabecera, aquí por defecto no tenéis que preocuparos porque lo que va a reconocer es que la primera fila es la cabecera por defecto, no hay que hacer nada. Skip rows, que es para indicarle que salte fila de forma habitual, tampoco vais a tener que hacer nada porque lo que va a reconocer es que la primera es cabecera y no hay que saltar nada. NA barra baja values, que significa para indicarle si hay alguna celda, como por ejemplo que ponga nulo, null o cualquier otro valor que tenga que reconocerlo como nulo, pues cuál es ese valor. De type, que es para especificarle que alguna columna en concreta la reconozca como un tipo de dato específico, pues por ejemplo, que haya una columna que sean valores, que lo reconozca como valores numéricos y queréis que lo reconozca como valores de tipo texto. Pues con eso podéis forzarlo. Y luego el encoding, que es para especificarle el tipo de codificación, ¿vale? Entonces, como digo, yo voy a poner aquí separador, coma, que es lo que viene por defecto, pero se lo especifico para que no haya luego caso. Encoding, que es la codificación, vamos a ponerle UTF-8. Y en principio ya estaría, ¿vale? Ahora veremos el de type cómo funcionaría. Yo ahora esto lo ejecuto y fijaros, lo ejecuto, a ver lo que tarda, ya he terminado. Fijaros la importación de datos, lo rápida que ha sido. Lo que pasa es que no he tenido ningún tipo de respuesta porque lo que está ejecutando es esta única línea de texto, de código. Fijaros aquí, bueno, es que esto no lo tengo cargado, pero vamos a guardarlo de hecho para que lo veáis igual. Vamos a guardarlo dentro de documentos, prueba. Ah, esto tengo que ponerle aquí que se vaya directamente a la ruta. Ah, a ver si era así. Ah, vale. Vale. Pues fijaros, ya me ha cargado aquí el archivo y esta es la diferencia que comentaba antes. He importado este archivo y cuando lo importo, fijaros que se me carga aquí en mi explorador de variables, que hay una variable que se llama df, que es un data frame, tiene un tamaño de 586.672 filas, 20 columnas, y aquí me está diciendo incluso los valores de cada una de las columnas. Luego ya, si quisiera yo echarle un vistazo, pues puedo hacer diferentes cosas. Puedo ejecutar esto directamente. Creo que lo he liado aquí. Así lo previsualizo un poco, o incluso aquí, si le doy a ver dónde estaba, ver. Sí, me va a decir que es un poquito lento, pero me lo va a cargar igualmente.
Aquí lo tengo, ¿vale? Y le vamos a echar un vistazo a los datos. Eso, yo digo, para que lo veáis también cómo sería con Spider. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí con Jupyter? Pues fijaros, podemos hacer varias cosas. Si por defecto le damos desde Jupyter al nombre de la variable que hemos utilizado para cargar los archivos y lo ejecutamos, lo que te va a cargar son las primeras 5 filas y las últimas 5 filas. Y aquí abajo te pone un pequeño resumen. Tiene 586.672 filas, 20 columnas, y aquí estás viendo un poquito cuáles son los datos. Si hay muchas columnas, en este caso creo que no está pasando, si hubiese muchas columnas también te las simplifica, ¿vale? Te quita las columnas del medio y te deja las 5 primeras y las 5 últimas. En este caso está mostrando todo en principio. ¿De acuerdo? De esa forma vemos un poquito los datos, vemos cómo se han cargado y esto ya tendría que empezar a dar un poquito de pistas de si la importación ha ido bien, si hay alguna cosa rara, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Fijaros, bueno, antes de pasar a la siguiente fase, imaginaros que alguno de estos campos yo quiero forzarlo y que sea de un tipo específico. Imaginaros que la popularidad que viene aquí en valor numérico, yo no quiero que sea un valor numérico, quiero que sea tipo texto. ¿Cómo puedo forzarlo? Y le pongo aquí type y aquí especifico popularity, dos puntos, string. Y cuando ejecute, ya lo tengo, ¿vale? Ahora no aparece, cuando luego veamos una cosa que vamos a ver ahora, sí no va a decir popularity es una cadena de texto, ¿vale? Pero fijaros, para que vayáis viendo ya las diferencias, lo que hemos tardado en importar los datos a Excel, que de hecho incluso noto que va un poquito lento el sistema, a como ha tardado en ejecutarlo en Python, que es cuestión de muy pocos segundos. Entonces, fijaros, ya tenemos cargados nuestros datos, lo tenemos todo sin problema. ¿Qué toca ahora hacer? Vamos a previsualizarlo un poco, ver que está todo cargado correctamente, incluso empezar a ver un poquito un resumen de los datos. Funciones que podemos hacer aquí. Todas estas funciones se escriben a continuación de Panda, ¿vale? Esto es una cosa que vaya a ver mucho con este paquete. Por eso digo que es tan interesante trabajar solo con Panda. Yo he importado mi archivo pandas readcsv a la variable de f. Si esa variable ahora se ha convertido en una variable tipo DataFrame. ¿Qué significa eso? Que si yo ahora le pongo punto a esa variable, hereda un montón de funciones que son propias del paquete de pandas que estáis viendo aquí. ¿Vale? Todas esas funciones lo que van a permitirnos es hacer diferentes análisis, diferentes procesamientos sobre el archivo DataFrame. Por ejemplo, aquí uno que es SortValues. ¿Qué significa eso? Pues que podemos ordenar el DataFrame de acuerdo a una columna. O que podemos hacer, por ejemplo, aquí otro que es drop duplicate, que si hay filas duplicadas que eliminemos. Podemos hacer un montón de procesamiento con esos datos. ¿Cómo? Pues tan sencillo como estoy explicando. Ponemos df, que es nuestro data frame, y con el punto pues ya desplegamos un montón de funciones específicas, ¿vale? Yo voy a comentaros varias funciones y de hecho en la próxima sesión veremos otras diferentes, pero hay muchísimas funciones en concreto con las y también dan mucho lugar a juego todas estas funciones. Primera que vamos a ver nosotros aquí, head y tail. ¿Para qué sirven? Para dos cosas opuestas. Primero, head, lo que te muestra son las 5 primeras columnas, primera fila. De hecho, fijaros, se me olvidó comentar en la sesión y cuando lo grabé lo recordé. Cuando tenemos un índice en Python y queremos, por ejemplo, apuntar a la primera fila, a la tercera fila, a la cuarta columna, el índice no parte desde el 1 nunca en Python, parte de siempre desde el 0. ¿Vale? Eso tenlo en cuenta porque luego lo iremos viendo. Si yo, por ejemplo, quisiera ahora, que de hecho lo veremos, seleccionar la fila número 2, no tengo que indicarle el valor numérico 2, tengo que indicarle, es decir, la tercera fila, perdón, si quiero seleccionar esta fila, no tengo que indicarle fila número 3, tengo que decirle fila número 2, porque empieza a contar desde el 0. ¿Vale? Eso lo iremos viendo y os sonará mejor, ¿vale? Pero de primera, ¿cómo selecciono las 5 primeras filas para echarle un vistazo? De esta forma. ¿Y cómo serían las 5 últimas? De esta otra. Aquí, por cierto, luego, si especificamos dentro de los paréntesis,
podemos decirle que en vez de coger las 5, pues que sean las 20 primeras. A ver aquí. 20. Y me las carga. Que lo que estoy diciendo, fijaros, me ha cargado el índice del 0 al 19, no del 1 al 20. Me ha cargado a las 20, pero es del 0 al 19. No se parte nunca del 1, se parte siempre del 0 en Python. Y con el tail, con la cola, pasa exactamente lo mismo. Podemos decirle que nos muestre las 20 últimas. Y aquí las tenemos. ¿Qué más cosas podemos hacer para, que digo, esto es para echar un vistazo a los datos y ir viendo que la importación ha ido bien y también para sacar un poquito de información en claro? ¿Qué vamos a hacer? Describe, que describe lo que te muestra son estadísticas. Aquí lo tenemos. Fijaros, para cada una de las variables que tenemos aquí, en este caso son las de tipo numérico, he empezado por, fijaros, popularity no me la ha cogido porque lo he cargado como tipo texto. Luego veremos cómo puedo saber cuáles son cada una de las variables, pero de primera, ¿qué hace describe? Me calcula un recuento de los casos, la media, desviación estándar, mínimo, cuartiles y máximo para cada una de las variables. Con esto ya podemos sacar incluso varios análisis. Fijaros con qué rapidez me está procesando los datos. Si yo esto quisiera hacerlo, por ejemplo, con Excel, eso sería un latazo tremendo. Aquí lo he hecho con una sola función y tan fácil como poner df.describe. Más cosas. Info. Aquí es lo que me va a decir cuáles son los valores nulos. Bueno, y también me dice el tipo, ¿vale? Pensaba que era solo con el detalle. ¿Cuántas columnas me ha cargado? 20, que va desde el 0 al 19. ¿Veis? Haceros de la idea con ese orden de los índices. ID, tipo objeto. Tipo objeto no es un tipo de texto, pero tomadlo como si fuera texto, ¿vale? Es un tipo un poquito más complejo. Name también, popularity, string, porque yo se lo he especificado, ¿recordáis? Yo le he dicho, quiero que la columna popularity me la coja como formato string. Ahora, si esto yo lo elimino y vuelvo a importar los datos, ya lo he importado, fijaros qué rapidez. Ahora, esto lo ejecuto y automáticamente ha pasado a ser un int64, ¿vale? Que es un formato tipo entero, pero de cadenas de texto de numéricas bastante más largas. Aquí vamos a echar un vistazo, fijaros, no hay en principio ningún valor nulo. Tenemos nuestras columnas, nuestros tipos. Aquí lo que vais a hacer una idea de si hay algún tipo que no tendría que ser numérico o que tendría que ser numérico, pues, para volver a hacer la importación de datos. Todo esto es para eso, para luego retroalimentar la importación, para ver si ha habido algún fallo. ¿Qué más cosas? De types, que es lo mismo que antes, pero solo enfocado a los tipos. Fijaros que en este caso, si pongo los paréntesis, pues que admite diferentes parámetros esta función, ¿vale? Aquí podemos hacer podemos incluir diferentes parámetros, pero de types no es una función como tal, simplemente nos va a rescatar esta información y listo. O sea que en este caso no habría que hacer esto. De hecho, que os va a dar error. Aquí tenemos las funciones y luego que lo que nos va a hacer es un recuento. Tanto value counts como dtypes aparecen recogidos prácticamente en la función info, ¿vale? Con info resumir directamente esas dos, ¿vale? Pero pues si en algún momento os resulta interesante llamar a una de las funciones en concreto, pues ahí sabéis cómo es. Aquí lo tenemos, lo que pasa que la ha liado un poquito. Aquí lo que está recuperando es el número concreto, está recuperando cada uno de los casos concretos para cada una de las columnas. Esto es un poquito loco, pero bueno, también lo tenemos. Eso más adelante sí le veremos la utilidad, sobre todo a nivel de trabajar con alguna columna en concreto, pero para trabajar con data frame entero es una cosa un poquito absurda, porque está cogiendo cada una de las celdas únicas que tiene el data frame. Vamos a ir avanzando, ya se nos viene el tiempo encima. Fijaros, operaciones hiper básicas, que ya el próximo día veremos la operación un poquito más avanzada. Primera operación, seleccionar columna. ¿Cómo puedo decirle al DataFrame que se quede con una columna en concreto? Pongo DataFrame y cuando abro corchetes, lo que le estoy indicando ya aquí es que me diga una única columna. Si yo ahora aquí pongo entrecomillado, por ejemplo, name,
me carga el contenido de la columna name. Pero fijaros lo que pasa si en lugar de ponerle esto con un corchete, si lo pongo con doble corchete, me lo da en este formato. ¿Por qué me lo da en este formato? Porque directamente cuando le ponemos solo un corchete, lo que me lo recupera es como en un formato, en el formato tipo serie, que sería eh, como un tipo de listado, pero un poquito más eficiente. Un formato que tiene, que también viene derivado de Panda. Sin embargo, si le ponemos los dobles corchetes, no transforma el data frame, es decir, exactamente, no te transforma el data frame en serie, sino que te lo convierte, lo mantiene en data frame. Dice, pues tiene el data frame de una columna. Pero de esta otra forma, te lo transforma en un formato serie que es más eficiente. Si quisiera cargar dos columnas, ¿cómo lo haría? ¿Lo pondría así? No. Si quisiera cargar dos columnas, de hecho, fijaros, esto lo ejecuto y me da error directamente. Si quisiera cargar yo dos columnas, es de esta manera. Abro corchete y dentro del segundo corchete, de otro corchete que voy a abrir, pues ya pongo cada una de las columnas. ¿Vale? De esa forma es como cargo dentro de DataFrame diferentes columnas. Si ahora quisiera aquí una tercera, pues también le indico. De hecho, por ejemplo, tempo. Fijaros, con esto lo que puedo hacer ya directamente es ordenar un data frame. Puedo poner que el data frame, en lugar de tener el orden id name tempo, pues que sea name id tempo. Yo si ahora esto, por ejemplo, lo pongo así, df nuevo, me he creado un nuevo data frame que procede del anterior. ¿Vale? Pero esto, ojo, esto fue lo que comentamos la otra vez. Si yo ahora este data frame, el DF, lo modifico, también modifico el nuevo. ¿Cómo evitaría que estuviesen vinculados los dos? Tan sencillo como poner copy. De esta forma yo puedo hacerle lo que me dé la gana a DF, que DF nuevo tiene asignado de forma independiente esas columnas. ¿Vale? Recordad que eso era muy importante. Si yo ahora, por ejemplo, quiero seleccionar filas, ¿cómo lo haría? Tenemos varias formas. La forma más óptima es mediante el índice. Fijaros, yo ahora aquí me voy a DF. Imaginaros que quiero seleccionar la fila, la fila de la 4 a la 10. ¿Cómo lo haría? En lugar de ponerle esto, si yo le pongo de 4 a 10, bueno, sí, también me lo reconoce, pero tened mucho cuidado porque luego puede dar problemas este formato. Lo que tenéis que hacer es poner df punto y L o C, que es para decirle exactamente quiero que me coja. Es que eso puede dar problemas si a lo mejor en lugar de coger los índices, cogéis los labels, lo que sería el nombre. Si hubiese un nombre de fila, podéis causarle confusión. Lo que yo recomiendo es que utilicéis df.ilog, que significa para que os localice el índice exacto de la fila, y de esa forma yo le digo, quiero que me cargue el índice del 4 al 10, que no es más que decirle, cárgame de la fila 5 a la fila 11. ¿Recordáis? Si yo aquí le pongo 0, en este caso vamos a ponerle del 0 al 1, me está cogiendo la primera fila, de la posición 0 a la posición 1. Si le digo del 0 al 5, me está cogiendo las primeras 5 filas, la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4, pero fijaros que me está dejando fuera la 5. O sea que si yo quiero coger la fila, bueno, la fila 6, la que me está dejando fuera, si yo quiero coger la fila 6, tengo que ponerlo de esta forma. ¿Vale? Tened mucho cuidado con eso, porque el índice empieza por 0 y trabajando con los índices en Panda, el último que tú le especificas no lo coge como tal, coge hasta el anterior. Fijaros que, es que da un poquito lugar a engaño, pero fijaros, yo estoy diciendo que coja desde el 0, el índice 0, que es la primera fila, hasta el índice 6. Pero el índice 6 no me lo coge, me coge hasta el índice 5. O sea que puede causar confusión. Tened mucho cuidado con eso porque cuando a lo mejor hacéis filtrado, si lo paséis por alto, y de hecho, yo por ejemplo aquí estoy visualizando los datos, pero imaginaros que vais de esta forma. Df filtrado. Y
Vaya, así decir, venga, DF filtrado, quiero coger las 5 primeras columnas, las 5 primeras filas. Ahora, listo. Si no sabéis bien manejar Python y no revisáis los datos, no habréis dado cuenta que en lugar de coger las 6 primeras filas, que era lo que yo quería originalmente, he cogido las 5 primeras, ¿vale? O sea que cuidado con eso. Que cuando lo comentas también es error, porque como yo naturalmente digo, de las filas, he dicho las 5 primeras filas, claro, aquí pongo desde la 0 a la 5, pero es que la 5 no es la quinta, es la sexta. Y me está cogiendo hasta la número 4, inclusive. O sea, que un poquito enrevesado, pero a nada que me acostumbré, ya digo que eso se lo interiorizáis bastante rápido. ¿Qué otra cosa podemos hacer con la selección? Bueno, también, por cierto, lo que podemos hacer es combinarlo y decirle, quiero que coja de la fila 0, del índice 0 al índice 4, que sería indicarle hasta la posición 5, y que coja las columnas name y energy. Y de esa forma he aplicado un doble filtro. ¿Vale? Luego ya veremos que eso vamos a hacer, eso mismo que acabo de hacer yo, de coger las 5 primeras filas y 2 columnas, podemos hacerlo de múltiples maneras en bandas, pero como estoy enseñando cómo se seleccionan las columnas y como estoy enseñando cómo seleccionar las filas en base a los índices, quedaros con esta forma, que es la más sencilla. Luego, lo que podríamos hacer, que ya para terminar, es introducir operaciones lógicas, pero operaciones lógicas súper básicas, como por ejemplo decirle, si yo quiero coger, por ejemplo, todas las canciones que tienen un energy, que tienen energía, el parámetro de energía, por encima de 0,9, porque va de 0 a 1, yo pongo df.energy, que esto es exactamente igual que decirle esto, ¿vale? Y ya si le pongo una operación lógica que sea más o igual que 0,9, me selecciona todas las filas para las cuales df energy, como digo, esto es exactamente igual que si lo pongo así, todas para las cuales la columna energy, el valor de la columna energy está por encima de 0,9. ¿Vale? Una operación lógica súper, súper básica. ¿De acuerdo? Luego ya, si lo que quiero es que aparte de eso me diga directamente el nombre de la canción, pues aquí lo tenemos. ¿Cuáles son las canciones que tienen más energía? Estas, o las que tienen, venga, las que están por encima de 0,99. Pues aquí las tenemos. ¿Vale? Fijaros de qué manera tan, tan, tan básica y tan sencilla he filtrado de doble manera un data frame, cogiendo una fila en concreto y una fila y una columna en específico. ¿Vale? Luego ya el próximo día veremos cómo aplicarle diferentes filtros, cómo hacer operaciones más avanzadas, que por ejemplo que tengan más de tanta energy, que tengan más de tanto ruido o menos de tanto ruido y que el título de la canción empiece por la letra A, por ejemplo. Luego ya veremos otros filtros más básicos, pero de forma principal, quedaros con cómo cojo columnas, cómo cojo filas, cómo puedo coger las dos cosas al mismo tiempo e incluso una operación muy básica que ya habéis visto. Si yo quiero filtrar una columna, pues abro mis corchetes, pongo otra vez el data frame, punto, la variable que quiera y ya aplico la operación lógica de energy mayor igual que 0,99. Nada más. Por último, lo que sí quería también enseñaros es cómo puedo exportar un data frame. Vale, yo he hecho este procesamiento de datos, ahora cómo puedo exportarlo. Por ejemplo, para llevármelo a Excel y trabajar con Excel con esos datos que ya son mucho más manejables. Pues tan sencillo como, imaginaros, vamos a coger este data frame, nos lo vamos a llevar a uno que se llama df final. Aquí lo tenemos ya. Y esto quiero guardarlo en un archivo de CSV. Pues le pongo punto to CSV. De primera le pongo la ruta del archivo, data, vamos a poner aquí resultados.csv,
Aquí le especifico qué separador va a tener. Voy a ponerle en este caso punto y coma. Y luego, fijaros, por defecto, este parámetro que se llama index os lo pone como verdadero. Tenéis que desmarcarlo, porque lo que va a hacer es que si lo dejamos por defecto, va a imprimir todas las filas con su respectivo índice, ¿vale? Fijaros, el primero, pues el 2353, como hemos filtrado las filas, pues no empieza por cero, empieza por los índices que tiene en ese momento. Que de hecho, fijaros, esto es peligroso. Si yo ahora este data frame final, que eso no lo he comentado, si este data frame final le digo, dame la posición de la 0 a la 1, ay no, era al revés, esto. Pues, fijaros, el operador que no he enseñado todavía, pero es el log. Este se basa en el nombre del índice. Si yo le digo, dame de la posición 0 a la 1, lo que está buscando es que exactamente una coincidencia que sea 0 en la columna del índice. Y eso me la puede liar. Sin embargo, si yo utilizo el ilog, como utilizaba hasta ahora, reconoce que el primero, aunque el número del índice se llame 2353 es el primero, ¿vale? También una cosa un poquito compleja, pero esto en principio no tenéis que preocuparos si trabajáis de esta forma. Si sabéis que para seleccionar el índice es punto y log y ya le ponéis el orden que queráis, pues ni mayor problema. Pero fijaros que luego, que yo si por ejemplo aquí, en vez de ponerle esto, le digo 2353, fijaros que de esta forma sí me ha localizado el dato. Sabe que el 2353 es esta posición en concreto, con el punto log. Pero con el punto ilog lo que utiliza es la posición de índice, que en este caso pues, es una completamente distinta. O sea que mucho cuidado con eso porque hay diferentes formas de hacerlo. Por eso os remarco utilizar ilog, que es usar solo la posición del índice. Vale, lo que estaba comentando, si ahora quisiera exportarlo, pues punto tu CSV, le pongo aquí entre comillas, el destino donde va a guardarse el archivo, le pongo su separador y como digo, no quiero que me imprima esta columna. Pues le pongo index false y ya está. Ahora aquí me tiene que aparecer, aquí lo tenemos. Aquí tenemos nuestros datos exportados. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, tuviésemos problemas con la... De hecho, también eso, os recomiendo que lo hagáis. Ponerle también encoding UTF-8 para no tener problemas con los acentos y listo. Y aquí lo tenéis ya. ¿Vale? Pues eso era un poquito lo que quería comentar en esta primera sesión, cómo importar el archivo, cómo hacer un poquito de selección por índices, selección de columnas, algún operador lógico y listo. La próxima sesión lo que haremos serán cosas más avanzadas, cómo buscar las columnas, las filas que tienen determinada cadena de caracteres, cómo combinar dos data frames, cómo hacer una pequeña visualización con los datos, todo eso de forma muy básica, pero bueno, yo estoy viendo que todo esto es bastante sencillo. Ya, nada que empecé luego a bichear por vuestra cuenta, a revisar la documentación, a plantear diferentes preguntas, pues os estaréis pues, viendo un montón de aplicaciones diferentes que tiene. Todo esto también parte del paquete Pandas. Se basa en Matplotlib, Matplotlib, que es otra librería que tiene Python bastante famosa, pero que incluye un montón de funciones en concreto para trabajar con los datos y ya estáis viendo con su propia nomenclatura, con sus propias funciones y bueno, su propia nomenclatura. Me refiero a que tiene sus normas, como por ejemplo lo del ilog y cómo se especifican las columnas o las filas, pero una vez aprendes sus reglas y su forma de trabajar, no te requiere ningún conocimiento y escribiendo avanzado de Python, sino que simplemente pues selecciono por aquí, corto, copio, pego, me lo llevo, lo exporto y trabajé con un procesamiento de datos de forma muy, muy rápida. ¿Vale? Así que nada, esta era la segunda sesión. No sé si tenéis algún comentario que queráis hacer ahora para la gente que ha estado aquí en directo. Os estoy leyendo por aquí. A ver, dejo de compartir pantalla.
Vale, pues en principio, como no hay ningún comentario, pues cortamos entonces por aquí la sesión. Ya sí, espero que no haya ningún problema y la tengáis directamente hoy, la primera y la segunda. Sí, la primera sesión se está subiendo, de hecho, bueno, se habrá subido ya ahora mismo. ¿Vale? Entonces, pues os comparto en cuanto tenga el enlace la primera sesión y la segunda espero que también a lo largo de la tarde lo tenga ya listo y entonces del tirón tengáis todos los materiales disponibles, al igual que los enlaces de los recursos. El próximo día veremos la parte avanzada, os mandaré el ejercicio para trabajar con estos datos, que será una cosa muy básica para que por lo menos os pongáis con ellos y ya estaría, ¿vale? Así que nada, pues por aquí nos despedimos. Si todo lo aviso por Telegram, ya sabéis que estoy ahí pendiente. Y nada, cualquier duda, pues también podéis escribirlo por Telegram y sin ningún problema. Así que nada, que paséis buen fin de semana y nos vemos un ratito por Telegram. Hasta luego.